Fallece ex senador Roger Pinto tras 4 días de sufrimiento por un accidente de avión. Recordemos que Pinto fue la primera autoridad de Pando y senador por ese departamento. Fue perseguido judicialmente por el régimen de Evo Morales por denunciar nexos e influencias del narcotráfico en los niveles altos del actual régimen del MAS. También se conoció de una carta que fue enviada por el senador Roger Pinto desde Brasil a nuestro país. Le voy a leer partes sobresalientes de esta carta que dice: estoy en Brasil, he recuperado una libertad que me fue injustamente arrebatada hace 454 días, que eran los que se cumplían ayer. En parte de la carta también dice: cuando me fue consultada la decisión de salir de Bolivia por las autoridades del Brasil, entendí que el tiempo había llegado, que era un operativo difícil y arriesgado, pero que serviría para cerrar este proceso. Mi libertad la debo al Brasil, a la presidenta Dilma Rousseff, que generosamente me concedió el asilo que solicité, a Marcel Beato, que es el embajador de Bolivia en Brasil, a Eduardo Saboya, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, quien dice que es un hombre valiente e inteligente que conoció del riesgo que le acechaba, a Manuel Montenegro también, a mis amigos fusileros con los cuales dividí tantas charlas hablando de los navales, ese es el término con el que se refieren, son los fusileros de Brasil. Al presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, con el corazón en la mano, le digo que lo perdono por todo el daño que me ocasionó a mí y mi familia. Esta es una carta que Roger Pinto ha enviado desde Brasil. Y termina diciendo: estoy seguro que pronto volveré a un país en el que la libertad y la democracia dejen de ser un simple discurso sin contenido. Y está fechada en Brasilia el 25 de agosto de 2013, es decir, ayer. Senador, ¿cuántas horas o senhor está no Brasil? Bueno, yo llegué a Brasil y pude ingresar el día sábado a las 12:30. Hoy día debe ser unas 30 horas que estamos por aquí, 28, 30 horas que estamos en Brasil. Estamos tratando de readecuarnos a la libertad después de un encierro de 455 días. Lleva su proceso, pero seguramente que psicológicamente nos vamos a ir recuperando. O senhor atravessou a Bolívia de carro, escoltado por fuzileiros navais e acompanhado de um diplomata brasileiro. Quantos quilômetros e quantas horas o senhor gastou para chegar ao Brasil? Fueron 1.600 kilómetros pasando por una región peligrosa como es la Cocalera del Chapare, y 22 horas y media. Una decisión que tenía un ingrediente eminentemente humanitario, de derechos humanos, para preservar mi vida en base a las condiciones en las cuales yo me encontraba. Creo que el objetivo es eminentemente eso, de repente hacer cumplir una decisión del Brasil de materializar un asilo político que se había dado, pero sobre todo también en el ámbito de los derechos humanos garantizar mi vida e as condições físicas em que me encontrava. O senhor atribui essa perseguição que o governo boliviano lhe faz a quê? Yo decía que a veces es difícil para algunos gobiernos llamarse democráticos cuando están persiguiendo y encarcelando a la oposición. Y en Bolivia lo que sucede es precisamente eso: no hay un solo opositor que no esté procesado, perseguido, enjuiciado, encarcelado. Y en los últimos años yo me había convertido en la cabeza de la oposición, y oponerse al gobierno del presidente Evo Morales, de tinte eminentemente populista, significa asumir responsabilidades de proceso, persecución y violencia. Desde el Senado intentamos nosotros una serie de actos de fiscalización y de plantearle al presidente una lucha mucho más frontal contra el narcotráfico ante el daño que nos causa. Las denuncias que hicimos de penetración del narcotráfico en autoridades del gobierno ocasionó una serie de reacciones transformadas en amenazas de muerte, pero también en procesos políticos. Hay que recordar que en Panamá cayó el jefe de la lucha contra el narcotráfico con 200 kilos, el general Sanabria, y junto a él estaban ministros comprometidos. Esa documentación entregamos al presidente, y el gobierno, en vez de llevar adelante un proceso de investigación, optó por
satanizar al senador Pinto y perseguirlo y amenazarlo. La reacción del gobierno es política ante la falta de respuestas que le exige no solamente el senador, sino toda una sociedad. ¿Cuál es el grado de comprometimiento o compromiso que tiene el gobierno de Evo Morales con el narcotráfico? Nosotros sabemos que la base del gobierno del presidente Evo Morales es el sector cocalero, que es materia prima para el narcotráfico. Y el mundo sabe que es en el Chapare donde están la mayor cantidad de fábricas de droga, pero además hoy totalmente público cuál es el destino de esa droga y dónde es que está yendo precisamente a tener los mayores efectos, como son los países vecinos. Entonces eso requería que haya una posición mucho más clara del gobierno de Evo Morales ante una demanda de explicación que se le hacía. Entonces se opta por la satanización o la judicialización de la política y la persecución a aquellos que demandan respuestas del gobierno. Obrigado, senador. Pero sí tiene un efecto mucho más penetrante, porque si los chinos roban 500 millones o hacen contratos en Bolivia, si en el fondo indígenas se roban 500 millones, eso no penetra de manera internacional, porque corruptos también los hay aquí, hay en los Estados Unidos, en todo país, pero hay un elemento que penetra la sociedad y la democracia, que es precisamente el narcotráfico. Y si hay un país hoy día perjudicado, que está sufriendo las consecuencias de ese crecimiento exponencial que tiene una relación directa con la violencia en el Brasil, que es el narcotráfico boliviano. Para nadie es nuevo, no es nuevo para nadie esa relación Evo Morales. Vos has planteado de manera muy brillante lo que es el inicio, que fue en su verdad más que todo una necesidad política de un momento para resolver problemas sociales. Pero en el desarrollo del tiempo se ha convertido en una organización delincuencial que hoy día ha penetrado el ámbito internacional y los resultados los vivimos a diario en este país. Empieza a haber una verdadera conciencia en Brasil. Hemos trabajado, hemos planteado de manera muy objetiva lo que significa hoy en el tema económico, el tema de generación de la violencia y a futuro lo que va a significar en la sociedad brasileña y América Latina la permanencia de Evo Morales y la continuidad de la producción de cocaína. Yo les decía en una entrevista que incrementar 10.000 hectáreas de coca a las actuales, pasar de 12.000 a 22.000, es una pistola apuntada en la cabeza de los hijos de todos los brasileños. 10.000 hectáreas de coca significa 100 toneladas de cocaína más para este mercado que ya está abastecido por el 90% de la cocaína boliviana. Creo que sumado a eso viene el tema de los asaltos, los secuestros, la delincuencia, porque en Bolivia uno de los hechos más notorios aquí es que Evo Morales legalizó 80.000 carros que habían sido en su mayoría robados o asaltados en Brasil y que hoy día están legando y ya después de 3-4 años hay más de 20.000 nuevos carros que son fruto del negocio circular de la cocaína, asalto, robo, cambio de carro. Yo creo que ahí hay una preocupación en lo que es lo objetivo, en lo que es en la sociedad, pero lo que hace a la democracia también ya hay una conciencia hoy día en el Brasil y en América Latina sobre lo que pasa en Venezuela, sobre lo que pasa en Bolivia. Lamentablemente, para tristeza nuestra, quienes miramos desde la distancia, no encontramos una salida democrática en Bolivia. Yo creo que los bolivianos tenemos que estar conscientes que el gobierno de Evo Morales es muy franco en sus aclaraciones. Ellos dicen, hemos venido a quedarnos. No dicen, si nos sacan democráticamente, nos vamos a ir. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Segundo a Polícia Militar, o monomotor que vinha de outra cidade parou para reabastecer. O piloto decolou e minutos depois o avião acabou caindo na cabeceira da pista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Roger Pinto Molina, de 57 anos, que é boliviano, ficou preso às ferragens. Teve vários ferimentos pelo corpo. Ele estava sozinho no avião.
A vítima foi levada em estado grave de helicóptero para o hospital de base em Brasília. A imprensa não foi autorizada a entrar na área em que o avião caiu e o local todo ele foi fechado ali para que ninguém pudesse invadir. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o momento desse acidente. Anderson. Ok, Luma, a gente vai acompanhar com toda certeza no Bom Dia Goiás de segunda-feira as informações completas. Lembrando que o Roger foi senador pela Bolívia, não se sabe se ele ainda é senador, então essa situação também está sendo acompanhada ainda. Luma, obrigado. Vamos forropear! O bicho bom é forró e mulher! Segura no forró! Sou pinhão, sou bom vaqueiro das quebradas do sertão. Quando boto minhas esporas e monto o cavalo alazão. Sou vaqueiro apaixonado, gosto de dançar forró. Gosto de uma vaquejada que não tem nada melhor. Sou pinhão, sou bom vaqueiro das quebradas do sertão. Quando boto minhas esporas e monto o cavalo alazão. Vou correr atrás do boi, de um parque de vaquejada. Sai do gigri, sai correndo em disparada. E a galera toda grita, derruba logo no chão. Mas quando olha em minha frente, só se vê o poeirão. Eita, que vaqueiro ruim, esse aí é ruim demais. Parece o cavalo dele, tá correndo, é pra trás. Vaqueiro ruim desse jeito, no sertão resiste não. Quando o vaqueiro é bom, derruba logo no chão. Eita, que vaqueiro ruim, esse aí é ruim demais, parece o cavalo. ANN TV, tu agencia nacional de noticias.